Continuemos con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Sí, somos santos, salvos por gracia, pero necesitamos el Evangelio todos los días. Y creo que este pasaje que vamos a ver hoy tiene el Evangelio de una manera tan maravillosa como a veces quizá no lo vemos. A veces creemos que el Evangelio solo es para aquellos que no conocen a Cristo, pero el Evangelio lo necesitamos día tras día. Vamos a continuar en el capítulo 12, donde nos está hablando la palabra de Dios sobre los dones, pero Pablo ha tomado una idea del cuerpo, como veíamos hace 8 días, para enfatizarnos que lo más importante que los dones es el cuerpo al cual servimos por medio de los dones. No tendríamos dones y no servirían de nada si no fuera porque hay un cuerpo al cual servir. Y de esa manera es que entendemos que lo que importa no es el don, sino el cuerpo al cual servimos con esos dones. Pero vamos a continuar en esa parte donde quedamos, vamos a ir al capítulo 12. Hace 8 días vimos hasta el versículo 20. Hoy vamos a ver los versículos 21 hasta el 27. Solo 7 versículos. Leamos la Nueva Traducción Viviente y luego veamos lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Dice la palabra de Dios: el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan de esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y como notaron en la lectura, nos sigue hablando del cuerpo. Y esta es la última parte en la que Pablo se centra en el cuerpo para luego volver a los dones. A partir de allí va a volver a hablarnos de los dones. Pero si notamos, no fue que Pablo se alejó del pensamiento, sino al contrario, está acentuando este pensamiento. Antes de continuar con los dones, tengamos esto presente. El cuerpo es importante. El cuerpo es importante. Fue lo que vimos hace 8 días. Lo más importante es que pertenezcamos al cuerpo de Cristo y veíamos que el Espíritu Santo es el que nos une realmente al cuerpo de Cristo, no un acto humano. Pero a la vez veíamos que cuando el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, eso se hace evidente en nuestras vidas. Y eso fue nuestro último punto, pero lo que hace Pablo en estos versículos es ampliar esa última verdad. Quizá todavía haya alguien que tenga dudas. Bueno, ¿será que yo pertenezco realmente al cuerpo de Cristo? Creo que ese es el énfasis y centro de esta enseñanza en esta hora de estos versículos. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: relación en el cuerpo. ¿Quieres saber si realmente perteneces al cuerpo de Cristo? ¿Cómo te relacionas con el cuerpo? ¿Cuál es tu relación? Y obviamente entendiendo que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Cuál es tu relación con la iglesia? No con las 4 paredes. No con el título de tu iglesia o denominación o congregación. Ni siquiera no con el líder o pastor. ¿Cuál es tu relación con el cuerpo, con aquellos hermanos que tienes a tu alrededor? No me digas que tienes una relación con Dios. Y esto va a sonar demasiado fuerte, pero es lo que vamos a ver a la luz de la palabra. No me digas que tienes una relación con Dios si no tienes una relación con su cuerpo. No me digas que tienes una relación con Cristo, quien la palabra de Dios declara que es la cabeza de la iglesia, si no tienes una relación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y mis hermanos, Dios sabe, no estamos diciendo esto porque quisiéramos hablarle particularmente a alguien. Esta palabra ha hablado a mi propia vida. Ha hablado a mi propia vida esta semana que la he estado preparando y he pedido a Dios que siga hablando a mi vida. Yo mismo necesito esta verdad, pero todos la necesitamos. Mis hermanos, es muy simple. Lo decía ahora cuando cantábamos o después de que cantábamos. Qué maravilloso poder ver a Cristo Jesús. ¿A quién le encantaría ver a Cristo Jesús? ¿Quién quisiera estar en la gloria con Cristo Jesús? Pues estoy seguro que si eres cristiano, tú dices amén a eso. Yo quisiera estar con Cristo en su gloria. Yo quisiera que Él regresara, quisiera verlo. Pero mientras aguardamos ver a Cristo en toda su gloria y majestad, sí podemos ver a Cristo. Aquí a un lado tienes a su cuerpo.
Mira a tu alrededor y allí está el cuerpo de Cristo. Aquellos en quienes está el Espíritu Santo, en quienes está Dios mismo. Claro, no somos Dios, pero Dios habita en medio de su pueblo. Dios está en cada creyente a través de su Espíritu y de hecho estamos siendo llenos de Cristo, de su palabra, de su verdad, de su Espíritu para mostrar a otros lo que es estar en Cristo Jesús. Y ese es el centro de este pasaje, eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar. De hecho, ¿cómo me relaciono con la congregación, con la iglesia, con los hermanos, con el cuerpo de Cristo? Manifiesta cómo es realmente mi relación con Dios. Esa es la gran realidad, eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar. ¿Cómo me relaciono con el cuerpo? Es lo que muestra si realmente pertenezco, si soy parte del cuerpo. No son cosas místicas, es una gran verdad tan clara. Quiero que lo veamos a través de 3 puntos. Y lo primero que quiero que veamos es que si realmente tú y yo, y me incluyo, hacemos parte realmente del cuerpo, no es porque tengamos dones. Alex no hace parte del cuerpo porque sea pastor. Como ya lo hemos visto, eso se podría usurpar. Hay lobos disfrazados de ovejas. Mis hermanos, pero ¿sabes cómo te das cuenta si haces parte del cuerpo, Alex? ¿Sabes cómo te das cuenta si haces parte del cuerpo? En primer lugar, por la necesidad del cuerpo. Tú necesitas el cuerpo. Tú necesitas una iglesia local, sí o sí. Te hace falta. Y nuevamente lo coloco en contexto. Podrías estar reuniéndote en pandemia a través de una cámara o a través de una pantalla, detrás de una pantalla. Pero ¿cuánto extrañabas a tus hermanos? ¿Cuánto anhelabas ese momento en que se volvieran a abrir las congregaciones para no solamente asistir a un servicio de manera religiosa, sino para ver a tus hermanos, para abrazarlos, para compartir con ellos? Podemos cantar prendiendo la radio o colocando una canción. Eso es verdad, pero qué maravilloso es cuando cantamos juntos como iglesia. Podemos, mis hermanos, sí, ver una enseñanza a través de una pantalla. Yo mismo lo hago. Mis predicadores favoritos están detrás de una pantalla porque están demasiado lejos como para ir a verlos. Y no se imaginan cuánto desearía estar con ellos. Pero eso no significa que tampoco esté triste porque estoy con ustedes, quienes también son el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, la necesidad del cuerpo. Sabes que haces parte del cuerpo de Cristo porque nadie te tiene que obligar, no te tienen que presionar, no te tienen que chantajear, no te tienen que hasta manipular para que tú asistas a una congregación, a una iglesia. Te hace falta, te hace falta. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, mis hermanos? El cristiano no es individual, es de manera muy clara en los versículos 21 y 22. Quiero que veamos este primer punto en esos versículos. ¿Qué dice el versículo 21? El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Y esta traducción lo hace muy bien. El ojo nunca puede. De hecho, el idioma original dice literalmente, el ojo no es capaz. Obviamente recordemos, esto es una analogía, una ilustración y un antropomorfismo. Lo que está haciendo Pablo es utilizando la ilustración de un cuerpo humano que se le dio la capacidad de hablar a un ojo. Imaginémonos un ojo que puede hablar, o imaginémonos una cabeza que puede hablar. Bueno, quien habla es la boca. Pero ¿cuál es el asunto? Lo que Pablo dice es, si el ojo pudiera hablar, un ojo que está en un cuerpo, jamás, bajo ninguna circunstancia, no solo no puede, sino que no sería capaz de decirle a una mano, no te necesito. Porque el ojo sabe que él ve las cosas, pero ¿quién puede tomar las cosas? El ojo no puede. El ojo sabe que necesita la mano. El ojo cumple su función, pero la mano es la que agarra las cosas. O la cabeza que es la que dirige, ya sabes. Vamos a colocar un ejemplo, vamos a suponer que entonces en este contexto el pastor sea la cabeza. Quizá tomándolo desde los capítulos anteriores, el capítulo es donde veíamos la autoridad. Pero ¿será que una cabeza sana diría, ay, ¿sabes qué? No necesito estos pies? Oh, qué bien, la cabeza puede dirigir, pero ¿quién lleva tanto a la cabeza como el cuerpo hacia ese lugar donde la cabeza dice que se dirija? Los pies. Así que una cabeza sana jamás diría a los pies, no te necesito. Un ojo sano jamás le diría a una mano, no te necesito. Y aquí es donde viene la parte más interesante, versículo 22. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son ¿qué? Las más necesarias. Y ahí es donde recordemos que esto está dicho en el contexto de ¿qué? En el contexto de los dones. Lo hemos venido viendo, para muchos los dones son tan importantes. Pero ¿qué vimos hace 8 días? No son los dones los importantes. El cuerpo es el importante. Y muchos han creído que, ya sabes, el pastor, el líder, el ministerio de alabanza. Aquí muchos dicen eso, pues es que Alex es el que hace todo, es el que canta, es el que predica, no le falta sino que también dance.
No, no, no lo voy a hacer. No se preocupen. Pero ¿cuál es el asunto? Ojalá, espero que haya muchas otras personas que quieran hacer muchas otras cosas sanas conforme a la palabra. Pero ¿cuál es el asunto, mis hermanos? Según la palabra de Dios, esto le da un golpe fuerte a los líderes, a no ser que entendamos esta verdad y nunca nos hayamos creído más. Es que, sabes, esa persona está en el liderazgo porque es más digno, porque es más privilegiado, porque, sabes, esa persona seguramente que está más cerquita de Dios, ¿no es verdad? De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles. De hecho, esos hermanos que quizá muchos podrían menospreciar porque jamás se han parado frente a una plataforma, ante un púlpito, ante una congregación. De hecho, esas personas que de pronto hasta se sienten menos importantes porque nunca las han usado en un servicio para la iglesia local, en realidad son las más necesarias, en realidad son las más importantes. En el contexto se da la idea, y es posible que la mejor interpretación es que aquí esas partes sean las partes internas del cuerpo. Y en un momento vamos a ver por qué esa puede ser la interpretación más correcta. Pero vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros. A no ser que seas un profesional de la salud, y eso que quién sabe. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos preocupamos tanto por las partes internas del cuerpo? Hasta que nos empieza a doler algo por allá adentro, ¿sí o no? Pero miremos nuestra comida. Bueno, yo sé que en el siglo XXI se está levantando una corriente donde tratamos de ser más sanos, estamos dejando un poco las azúcares, un poco los almidones, las grasas, entre comillas. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos preocupados por nuestros órganos internos? ¿Cuántas veces tú estás pensando en el corazón? Pero en el corazón de verdad, a no ser que tengas problemas de corazón. En los riñones, en los pulmones, hasta que nos pasa algo o no. Y eso que a veces nos está doliendo algo por allá por dentro y le damos largas hasta que llegamos donde el médico y ya no hay nada que hacer. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Los órganos que son más importantes, los más vitales, a veces no les prestamos tanta importancia y a veces ni pensamos que son tan necesarios. ¿Cuántas veces hay personas que han dicho, uy, no, yo prefiero que me corten un pie que me saquen un ojo? Bueno, está bien, podríamos hacer esa distinción, pero ¿quién dijera, no, pero yo prefiero que me saquen el corazón a que me corten un pie? El corazón es vital. Sin el corazón no podemos vivir. Sin un pie, sin los dos pies podríamos vivir. Sin los ojos podríamos vivir, pero sin el corazón, sin los pulmones. Y seamos honestos, ¿le damos más importancia al corazón, a los pulmones? Algunos hacemos un poquito de ejercicio porque nos preocupa eso. Tratamos de comer un poquitico bien y eso que se los confieso, yo trato de comer saludable porque es que ya mi cuerpo internamente me ha dicho que hay algo que anda mal. Si no, seguramente que hasta yo sería obeso. ¿Cuál es el asunto, mis hermanos? Ahí es donde entendemos. Cada parte del cuerpo cumple su función y a veces las partes que no son tan visibles, esas partes que no les prestamos tanta importancia y tanta atención, son las más importantes. Ese hermano que jamás has visto detrás de un púlpito, tú no sabes qué función está cumpliendo, aunque espero que sí la sepas. Pero cada cristiano en la iglesia es importante. El más importante en la iglesia no es el pastor, y lo que voy a decir suena muy duro, pero el ministerio del pastor se podría acabar y la iglesia continúa. ¿Cuántos ministerios se han destruido? Pero la iglesia ha permanecido fiel a través de los siglos y permanecerá fiel hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos pastores han sido tan arrogantes que creen que sin ellos, la iglesia se destruiría? Pero la iglesia no se destruye porque la iglesia le pertenece a Cristo. Mis hermanos, los importantes son los que pertenecen al cuerpo de Cristo, aunque no tuvieran dones. Aunque ya vimos que todos tenemos dones, solo que unos más visibles que otros. Y esos que a veces no vemos tan visibles, mis hermanos, según la palabra, son los más importantes. Al pastor nos lo podrían cambiar en cualquier momento. El pastor se podría morir. El pastor podría ser que se vaya a otro lugar, pero la iglesia permanecerá. Mis hermanos, según este pasaje, parece ser que no les damos importancia a estos miembros del cuerpo, pero son los más importantes y vitales. Esa es la pregunta. ¿Alguien en algún momento se ha sentido de poca importancia en la iglesia, en la congregación, porque no tiene ciertos dones particulares? ¿Por qué? Si eres importante. Posiblemente tú seas más importante aún que el mismo pastor. ¿Cómo así? No. ¿Cómo voy a ser yo más importante que el mismo pastor? Estás cumpliendo una función en el cuerpo de Cristo que es vital y Dios lo sabe. Quiero ir a un versículo que podría ser que no tuviera absolutamente ninguna conexión, pero quiero mostrarles la conexión que tiene tan hermosa. Lucas 2:7 dice, María dio a luz a su primer hijo varón. ¿Qué María es esta? La madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién dio a luz? ¿Quién es el primer hijo varón de María? Nuestro Señor Jesucristo. Lo envolvió en tiras de tela
o en pañales, como dice Reina Valera, y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Este es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto con la importancia del cuerpo? Muchísimo. Dios hecho hombre, aquel por medio de quien todas las cosas fueron creadas, aquel que sostiene el universo con el poder mismo de su palabra, se hizo hombre y necesitó la ayuda de los hombres. El creador del universo es un bebé que necesita a una mujer que lo tenga en su vientre durante 9 meses. El Dios eterno de la gloria, santo, sublime, perfecto, eterno, inmortal, se hace mortal y necesita una mamá que lo envuelva en pañales. La necesitó. Mis hermanos, ese es el punto que quiero enfatizar aquí. Nos necesitamos. El mismo bebé que esta mujer estaba cargando en sus brazos y que estaba envolviendo en tiras de tela, en pañales, era el mismo que sostenía el universo y hasta la sostenía ella misma. Pero en su condición de hombre, se humilló y necesitó de otros. Nos necesitamos, mis hermanos. Nos necesitamos. Una persona que pertenece realmente al cuerpo de Cristo le hace falta el cuerpo de Cristo porque necesita el cuerpo de Cristo. Porque necesita la comunión con los hermanos. Porque necesita los dones de otros hermanos. Nos necesitamos. Y el mismo Dios de la gloria necesitó ayuda en esta tierra. Sí, eso no lo hizo menos Dios, pero Él se hizo hombre y en esa condición necesitó de una madre. Hasta necesitó de un padre adoptivo. ¿Cuánto más nosotros que estamos todavía en esta tierra? De hecho, hay un pasaje que a mí me encanta de verdad. Está en un contexto muy fuerte. Pero es algo que me parece tan hermoso. Es otra historia del mismo Señor Jesucristo. Está en Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38. Jesucristo está a punto de ir a morir en la cruz y dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, los 3 mejores amigos de Jesús. Sí, Jesús también tenía mejores amigos. Y comenzó a afligirse y a angustiarse. Es la noche justo antes de ir a morir en la cruz y Jesús llama a sus mejores amigos, a Pedro, a Santiago o Jacobo, dependiendo de la traducción que tengas, y a Juan. Y dice el versículo 38, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Lo que Jesús estaba experimentando en ese momento, ese dolor, era tan grande que sentía que se estaba muriendo. Sin embargo, ¿sabe qué les dice? Quédense aquí conmigo y velen conmigo. Quiero estar con ustedes, los necesito. Quiero pasar este momento difícil en compañía de mis amigos. El cristiano no es solitario. Una persona que se hace llamar cristiana y no le hace falta sus hermanos en la fe, no le hace falta su congregación local, mis hermanos, yo sí digo, debería cuestionarse. El mismo Señor Jesucristo en su humanidad necesitó una mamá. El mismo Señor Jesucristo en su humanidad y en sus momentos difíciles necesitó amigos que lo consolaran, que lo ayudaran. El problema fueron sus amigos. ¿Qué pasó con sus amigos? Se quedaron dormidos. Ay, con esos amigos, ¿para qué enemigos diría uno? Pero los necesitaba Jesús, tanto que los despertó, no solo una, sino 2 veces. Velen conmigo, estoy triste. Quiero estar con ustedes y se quedan dormidos. Esos son los amigos, así son los amigos. Pero así fuera dormidos estaban con ellos. Así sea dormirte, ahí en esa silla, me encanta verte, te lo aseguro. No fue una indirecta para nadie, de verdad. Pero los amamos. Y el día que no vienen los extrañamos de verdad con el corazón. Porque yo sí los necesito a ustedes. Alguien podría decir, no, Alex, espérate. Tú necesitas es a Cristo. Alex, dile a la iglesia que la iglesia necesita es a Cristo. Sí, Él es Dios, nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro camino. No hay otro medio de ser salvos. Pero el Dios que nos salvó nos coloca en un cuerpo y nos dice, y se van a necesitar unos a otros. Así de simple. No para ser salvos, no nos necesitamos para ir al cielo. Pero nos necesitamos como iglesia, nos necesitamos como cuerpo, unos a otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 2 y 3? Ese pasaje que me encanta. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Dios es tan perfecto. Dios sabe que cada uno de nosotros tiene cargas que no somos capaces de llevar por nosotros mismos. Y dice que tú en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, vas a tener personas que te van a ayudar a llevar tus cargas. El cristiano que se cree autosuficiente debería dudar si es cristiano. Cuando tú realmente haces parte del cuerpo de Cristo, sabes que necesitas a otros hermanos. Ese hermano que te va a ayudar a orar. Ese hermano que te va a prestar su hombro para un abrazo, para llorar. Ese hermano que va a comprender tu dificultad y te va a alentar porque quizá él mismo ya vivió esa dificultad. Ese hermano que te va a dar un consejo que no te va a dar el mundo.
Créanme, y se los digo con el corazón, porque soy pastor por la gracia de Dios, pero yo sé que el mensaje del domingo no es suficiente. Muchas veces los hermanos necesitan un consejo, necesitan una ayuda, una dirección. ¿Y saben cuál es el asunto? Ahí es donde tenemos que entender, el pastor no es el todero. Ya lo decíamos anteriormente, hay hermanos que también tienen esos dones de animar, de alentar, de aconsejar. Si el pastor tuviera que aconsejar a cada persona, a cada cristiano, mis hermanos, no tendría tiempo. Pero hay un asunto aquí, es que no solamente el pastor aconseja, hay muchos que aconsejan, pero el pastor también es un ser humano, que también necesita amigos, que también necesita del cuerpo de Cristo. Vuelvo y repito, ojalá ustedes pudieran comprender lo importante que es para Alex verlos en este lugar. No solamente porque yo quiera ver el lugar lleno y quiera que haya muchas personas, no, mis hermanos, de verdad. Ustedes no se alcanzan a imaginar en la pandemia, cuando todo estaba cerrado, la alegría que experimentaban cuando venía un hermano a visitarnos. O cuando un hermano nos permitía visitarlo, porque obviamente había algunos que habían cerrado las puertas totalmente. Mis hermanos, es que nos necesitamos. Yo también lloro, yo también me aflijo, yo también tengo cargas que no soy capaz de llevar solo y necesito el hombro de otro o de otros. Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo. Una ley donde sabemos que Cristo lo es todo, pero Él también nos dice, se necesitan unos a otros. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. El pastor también es un ser humano lleno de debilidades. El pastor es también un pecador que necesita la gracia de Dios y el apoyo de otros hermanos. ¿Por qué lo estoy diciendo de esa manera? Porque estamos tristemente acostumbrados y pensando que el pastor y los que tienen esos dones tan visibles parece que son súper cristianos. No, mis hermanos, todos somos humanos. Al contrario, si me dieras la oportunidad de ser tu amigo y nos acercáramos más, te darías cuenta que yo también vivo demasiadas dificultades. Pero lo que digo a veces es porque, ay, ¿qué tal que el líder se muestre tan vulnerable, tan débil? Pues al contrario, como el mismo apóstol Pablo lo enseña, es que somos fuertes es en la debilidad. Porque aquí lo importante no es Alex, aquí lo importante es Cristo y que unos a otros entendamos que nos necesitamos mutuamente. Tanto que dice el versículo 3, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Yo voy a ser importante, yo voy a ayudar al pastor, ¿y en qué lo puedo ayudar? Oh, ojalá supieras cuántos hermanos me han dado una palabra de aliento. No te imaginas cuántas veces literal alguien podría decir, ¿cómo así? Sí. Así como muchas veces tú en tu trabajo has querido dejarlo todo. Así como tú en tu matrimonio has a veces querido decir, no aguanto más. Dios sabe cuán importante y cuánta bendición es ser pastor, pero no se imaginan en cuántos momentos he dicho no soy capaz de más, no puedo más, Señor, no soy capaz. Y ha venido un hermano a visitarme y me da palabras de aliento y me consuela, mis hermanos. Ojalá supiéramos lo importante que es eso. Todos necesitamos los unos de los otros. No te creas demasiado importante como para ayudar a este pecador y a este débil que está frente a ti. Ni yo me creo demasiado importante, todos nos ayudamos mutuamente. Hay algo maravilloso, les coloco un poco de contexto la carta a los romanos. La carta a los romanos es una carta que Pablo escribió a una iglesia que él no fundó y que no conoce. No que Pablo no conociera Roma, posiblemente sí, pero Pablo no conocía la iglesia en Roma. Y es curioso porque según los estudiosos, los expertos consideran la carta a los romanos la carta más magna, la más teológica, pero el Pablo escribe esta carta a una iglesia que no conoce. Por eso es que Pablo no trata tanto temas privados en la carta a Romanos, sino más teológicos, porque él no sabía lo que estaba pasando en Roma. Pero me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12. Pues tengo muchos deseos de visitarlos. Pablo tenía unas ganas de ir a Roma para conocer la iglesia en Roma, para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Y él sabía que no era solamente por darse un paseo en Roma, quizá ya por las calles ya pavimentadas de Roma y ver los acueductos de Roma y el Coliseo romano, ya sabes, un tour por Europa. Él quería ir a ver la iglesia y él quería bendecir la iglesia, pero a través del don espiritual que Dios le había dado para hacerlos crecer firmes en la fe. Pero aquí es donde llega lo más maravilloso de este pasaje. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe. Ese era el propósito de Pablo, pero hay un pero. Qué verdad tan preciosa. Pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. ¿Qué? Ahí es donde vemos esto tan hermoso, mis hermanos. Qué verdad tan preciosa. Para Pablo, no solamente él estaba esperando ir allá, él no solamente estaba esperando ir allá para bendecir a los hermanos con el don que Dios le había dado. Pablo quería que los hermanos de Roma
también lo alentaran en la fe. Pablo no se creía el mandamás o el que, ya sabes, como decimos en nuestro contexto, la última Coca-Cola del desierto. Pablo sabía que él tenía un don para ayudar a los hermanos, pero él sabía que allá también iba a ser bendecido, iba a ser alentado, fortalecido en la fe. Pero es que es el apóstol Pablo. De hecho, les acaba de escribir una carta teológica y piensa ir él mismo a visitarlos. ¿Ya sería suficiente? No, él sabía que la iglesia necesitaba más. Él sabía que la iglesia necesitaba de los dones que Pablo tenía, pero Pablo sabía que él también allá iba a recibir de los dones de sus hermanos en la fe en Roma. Podemos ver que nos necesitamos unos a otros. Si haces parte del cuerpo de Cristo, mi hermano, mi hermana, me necesitas. Ay, qué orgulloso Alex, pero te necesito. Nos necesitamos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto y espero que ese primer punto haya quedado claro. Te hace falta, necesitas el cuerpo de Cristo, pero en segundo lugar, lo que caracteriza a una persona que realmente pertenece al cuerpo de Cristo es que él honra al cuerpo de Cristo. La honra del cuerpo de Cristo. Y alguien nuevamente puede decir, espera Alex, espera. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la majestad solo a Cristo. Sí, no estamos hablando tampoco de adoración. Pero cuando hablamos de honra es de respeto. Es de amor, es de cuidado. Tú honras el cuerpo de Cristo. Tú no tomas la iglesia sencillamente como un club social, perdón por ser tan directo, pero lo digo con gracia. La iglesia no es una religión más, perdónenme por decir eso. Yo sé que hay muchos teólogos que no están de acuerdo con eso, pero perdónenme, pero sí es mi punto de vista. Es que mis hermanos, la iglesia es una familia, la iglesia verdadera. Por eso la iglesia verdadera no simplemente está satisfecha, lo que digo, con cumplir. Hay personas que dicen, yo asisto por internet, no puedes, perdóname, pero no puedes. Yo sé que hay dificultades a veces. Yo sé que hay momentos en los que de verdad no podemos estar en la congregación local, pero ya vimos, la necesitamos, nos hace falta. Pero sabes, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios nos habla de que nos honremos unos a otros en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho en nosotros y está haciendo en nosotros. Esto no es antibíblico. ¿Qué dice los versículos 23 y 24? Volviendo a Corintios, 1 Corintios 12. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Espera, ¿qué está diciendo Pablo? Recordemos, nos acaba de hablar de las partes internas, ¿sí? Lo más seguro. Pero ¿qué es lo que vestimos? ¿En qué es en lo que gastamos más plata? ¿En vestir qué? ¿El corazón? ¿Vamos a hacerle un suéter al corazoncito? Lo que vestimos esto es esto externo, esto que se ve. Las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. ¿Sí notamos? Es decir, esas partes que, ay, sabes, mira qué bonito se ve. Pero se ve bonito porque está bien vestido. Al final lo que lo hace ver bonito es la ropa que tiene puesta. ¿En qué contexto se está diciendo esto? De los dones. Lo más seguro, según la palabra de Dios. Yo sé que hay hermanos que me aman tanto porque me lo demuestran de tantas maneras. Pero se los digo por la palabra. Es seguro que si Alex no fuera el pastor, no me amarían tanto. Si yo no fuera el pastor, ¿me amarías tanto como me amas? A quienes me aman, quizá otros no me amen tanto. Porque esa es la pregunta, ¿nos amamos igualmente? A veces, ¿por qué tanta preferencia con el pastor? Somos igualitos. Somos igualitos. Abraza al otro hermano como me abrazas a mí. Exprésale ese cariño a otro hermano como me lo expresas a mí. No es que esté diciendo que no lo hagas, estoy feliz cuando lo haces. Pero mis hermanos, todos somos igualitos. ¿Qué es lo que hace especial a Alex? Que tiene a Cristo. El mismo Cristo que tiene tu hermano a tu lado. Para que nos honremos y nos respetemos. Respeta al pastor, respeta al líder, hónralo. Pero respeta de igual manera al que tienes a tu lado. Hónralo. También. Porque sabes, quizá esa es la manera en la que Dios le permitió a Alex que fuera un poquitico honorable. ¿Sí notamos lo fuerte de esto? Creemos que los que tienen los dones es porque, sabes, se lo ganaron a pulso, son los mejores. No es verdad. Solo es un suéter bonito que le puso Dios para que tenga dignidad. Quizá, ¿saben qué es lo más interesante? ¿Cuántos hermanos, repito esto, nunca los han usado para nada en un servicio en una iglesia local? Pero son los hermanos más fieles. No son los hermanos que tienes que estar llamando para que asistan. No son los hermanos que les tienes que estar prometiendo algo o un cargo en la congregación para que no se vayan.
No les importa si el pastor los llama o no los llama, los visita o no los visita. No les importa si nadie los saluda, pero ellos saben en quién han creído y en quién están. Y tienen un poder y una fortaleza, mis hermanos, dados por Dios, que es lo que digo. No es como el hermano que si no lo llamas, llevas 8 días y no lo llamas, no vuelve. Ahora, no, mis hermanos, sé que es duro, pero es lo que está diciendo la palabra de Dios. No es el hermano que si no le das un cargo en la iglesia, que si no lo colocas en la alabanza, que si no lo colocas a servir, a organizar el salón, nunca se aparece por la iglesia. No, es que saben, allá no lo tienen en cuenta uno y es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Porque a veces necesitamos una cobijita que nos tape. Somos tan delicados, pero ¿a quién le está tirando más duro esto? A Alex mismo. Lo que digo, quizás si Alex no fuera pastor, nadie se daría por enterado que existiría un Alex en esta congregación. Seguramente. Mientras que las partes más honorables son las que no precisan de esa atención especial. Lo que digo, mis hermanos. Ese hermano que, nuevamente, es que no necesitas llamarlo, él es el que te llama a ti. No necesitas ni alentarlo, él es el que te alienta a ti, al pastor también. Hay hermanos, mis hermanos, o sea, que digo, esos hermanos no les pasa, ¿era que no les pasa nada? Esos hermanos vienen y visitan al pastor y antes de lo que digo, lo alientan, lo animan. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen que menos dignidad. Alex no es el pastor y está enfrente. Y perdón que hable tanto de mí, pero es que como estoy hablando de cosas que son malas, para que alguien no se vaya a sentir mal. No quiero poner al hermano Diego como ejemplo porque de pronto el hermano Diego se enoja conmigo. No, mentiras, no es verdad. O al hermano Tito. Mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen que menos dignidad. No es porque Alex sea digno. Nadie es digno. Por eso quería cantar esa canción ahora. Hay uno que es digno, solo uno, nuestro digno Dios Jesucristo. Y Él nos ha querido regalar dones. Y Él coloca cada parte en su lugar. Gloria a Dios por aquellos que tienen esos dones visibles. Gloria a Dios por aquellos que aún sin esos dones visibles permanecen fieles en Cristo Jesús. Y aman al pastor, y aman a la congregación, y aman los líderes, y aman a cada hermano indistintamente. Esos hermanos que no necesitan un cargo, pero se preocupan por los demás. Mis hermanos, si vemos, Dios sabe cómo hacer las cosas. Por eso démonos honor y respeto igual unos a otros. Sí, respetemos a los líderes de la congregación, pero respetemos a cada hermano por humilde que parezca, porque ¿qué sabes tú si ese es el corazón de esta iglesia? No, el corazón es Cristo. Sí, pero en la analogía del cuerpo. Quizá ese hermano es un pulmón. Quizá ese hermano es el hígado. No lo sé, Pablo está utilizando esa ilustración. Y el que está enfrente de ustedes, quizás sí sea el ojo, vea ciertas cosas, pero sin ese ojo podríamos vivir. Sin ese corazón, no. Es lo que está enseñando la palabra de Dios. Yo quisiera que fuéramos a la segunda carta de los Corintios capítulo 3, versículo 5. Pablo está hablando de su ministerio y ¿saben qué dice Pablo? No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Reina Valera dice no que seamos competentes por nosotros mismos. Nuestra aptitud o nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Si Alex predica solo porque Dios le da esa gracia, Alex, sin la gracia del Señor, sin ese don, sin ese regalo que no se merece, ¿saben qué saldría a hacer aquí? Solo a balbucear. Parecería hablando en lenguas quizá. No sería capaz de hilar dos palabras con sentido. Porque no es porque Alex sea muy inteligente. Recordemos que ya la palabra de Dios nos enseñó, no es que seamos muchos sabios, muchos fuertes, muchos poderosos. Somos lo más débil y menospreciado del mundo, empezando por el que está frente a ustedes. Y Dios escogió a lo débil, menospreciado del mundo, para capacitarnos, para darnos dones, regalos, pero no para que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. No, nuestra aptitud, nuestra capacidad viene de Dios, para que nos sintamos orgullosos. Pero ¿cuántos con sus dones se han sentido mejores que los demás y más orgullosos? Ay, es que Dios me escogió para regalarme este don. Ponlo al servicio de los demás, pero todos somos importantes. Mejor honrémonos unos a otros. Precisamente volviendo a la carta a los romanos, ¿qué le dice Pablo a los romanos en el capítulo 10, capítulo 12, versículo 10 de esta carta maravillosa? Ámense unos a otros con un afecto genuino. No dice que ames solo a tus líderes, amémonos unos a otros con un afecto genuino, de verdad, y deleítense. Yo sé que este versículo lo hemos visto mucho, pero es que me encanta. ¿Deleítense en qué? En honrarse mutuamente. Si notamos, honrémonos, respetémonos, cuidémonos, amémonos de verdad, unos para con otros. Lo que digo, que no solamente
ames a tu líder o a tus líderes. Ama a cada hermano del cuerpo de Cristo. Porque nuevamente, ¿por qué es? Porque Alex pertenece a Cristo, es lo que realmente hace a Alex diferente. Pero tú también tienes a Cristo y cada hermano tiene a Cristo Jesús. Aquí quiero ir a una parte muy importante, mis hermanos, y muy fuerte, pero una verdad muy importante para nosotros en este momento, en esta enseñanza. Primera de Juan 3:15. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Conocemos ese versículo? Alguien podría decir, pero espera, Alex, es que ese pasaje está hablando de odio. Todo el que odia a un hermano, yo no odio a los hermanos. Yo sé que esta explicación va a parecer un poco extraña, pero lo vamos a ver en un momento. Tú seguramente no odias a un hermano. Si eres cristiano, tú no odias. ¿Alguna vez alguien te dio esta explicación referente a que si no aborreces a padre y madre, hijos, hermanos, por causa de mí, no eres digno de mí? Que lo dijo el Señor Jesucristo. Y alguna vez te dieron la explicación, es que mira, Alex. Si Alex fue el que preguntó, Alex, es que aborrecer también tiene el significado de amar menos. Jesucristo no te dice que odies a tu papá y a tu mamá. ¿Cuántos hemos escuchado esa misma explicación? Es que Dios dice, yo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. No, es que esa palabra aborrecer significa amar menos. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es que tu amor máximo debe ser por Dios, tu amor máximo debe ser por Cristo, y después amas a tu papá y a tu mamá porque hay que amarlos, porque hay que honrarlos, hay que respetarlos. ¿Por qué utilizamos esa explicación para ese versículo y no para este cuando es exactamente la misma palabra? Literalmente este versículo debería traducirse, todo el que ama menos a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Alex, estás forzando mucho el texto. ¿Qué dice el versículo 16? Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Cuando tú conoces a Cristo y conoces el amor verdadero, no eres capaz de menospreciar a alguien por quien Cristo murió. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Está contrastando el aborrecer, que sería más bien amar menos, con dar la vida. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Por eso cuando amamos menos a un hermano, cuando no le damos el lugar debido a un hermano, y es lo que ha sucedido tanto en la iglesia. ¿Cuántos líderes hemos matado a nuestros hermanos porque los hemos menospreciado, sintiéndonos mejores porque estamos en un cargo? ¿Cuántos líderes hemos hecho sentir mal a un hermano sencillamente porque yo soy el pastor o el líder? ¿A cuántos nos ha pasado? ¿No es verdad? Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Mis hermanos, es muy fuerte, pero eso es lo que Juan realmente está enseñando en esa carta. El amor, el amor. Amarnos unos a otros, honrarnos unos a otros, respetarnos unos a otros. Desde el más humilde hermano. Y eso que no es humilde, mis hermanos, es que tiene a Cristo. Si Cristo, a Él le plació habitar a través de su Espíritu en ese hermano, ¿por qué tú y yo lo hacemos sentir menos solamente porque tenemos un don cuando ese don debería ser para servir a ese hermano en Cristo Jesús? ¿Vemos cómo hemos destruido el cuerpo? ¿Vemos cómo he hecho esas distinciones? Y este pasaje, si lo lees todo, si lees toda la primera carta de Juan, que es maravillosa, de eso es lo que está hablando realmente. Ahí es donde lees que cuando tú menosprecias a un hermano porque hasta tienes más dinero, porque aún tú sabiendo que tu hermano tiene una necesidad, hey, abrígate bien, hey, come bien, cuando tú sabes que tiene una necesidad y tendrías cómo suplírsela y le das la espalda a tu hermano. Eso es amar menos, porque deberíamos estar dispuestos a entregarle nuestra vida unos por otros. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios. No conocemos el amor cuando nosotros menospreciamos a un hermano, porque Cristo, siendo Dios, perfecto, eterno, pudiendo aplastar a estos pecadores con su ira porque lo merecíamos, ¿qué hizo? Se vistió de carne como uno de nosotros y fue aplastado por el Padre en esa cruz, abandonado, para que tú y yo seamos aceptos delante de Dios. Esto es lo que nos hace dignos delante de Dios y nos hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos menospreciar a un hermano porque no tiene dinero? ¿Cómo podemos menospreciar a un hermano porque no se viste como nosotros? Si tiene la vestidura de Cristo, si tiene la más grande riqueza en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos menospreciar a un hermano porque no es el pastor, porque no es líder, porque no canta? Amémonos de verdad. No destruyamos el cuerpo de Cristo. Y esto inicialmente es para mí. Alex, que nunca esa gracia que Dios te da de estar frente a la iglesia te lleve a sentirte mejor o más grande o menospreciar a un hermano. Que Dios nos guarde de eso. Porque de la manera en que hemos recibido ese amor de Cristo, quien entregó su vida por nosotros,
De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. No solamente por los líderes, sino unos por otros. Por eso que dice primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Pablo era más que un apóstol. Pablo era más que un predicador. Él está hablando de los tesalonicenses. Él tuvo que salir de Tesalónica porque lo iban a matar. Sin embargo, estaba separado de los hermanos y dice, aunque nuestro corazón nunca los dejó. Es el apóstol Pablo, posiblemente o seguramente el teólogo más grande que ha existido en todos los tiempos. El hombre más apasionado por el evangelio, por la verdad. El que muchos han querido pintar como orgulloso, arrogante, como frívolo. Pablo era un hombre que le enviaba una carta a sus hermanos a quienes había abandonado no porque quiso, diciéndoles, nos tuvimos que separar, perdónenme, pero mi corazón siempre estuvo con ustedes. Nunca se han salido de mi corazón. De hecho, creo que es el hombre más tierno que realmente existe en el mundo porque conoció a Cristo. Hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Para él no había un lugar más grande en esta tierra, más importante que estar con sus hermanos en Cristo Jesús. Y era el apóstol Pablo. Pero esto nos lleva a nuestro último punto, muy hermoso, consecuente, pero en el cual no me demoraré mucho porque es muy claro, y es la armonía del cuerpo. Cuando entendemos que nos necesitamos unos a otros, y nos amamos de verdad, y nos honramos de verdad en Cristo por lo que Él hizo por nosotros, nos damos el lugar que realmente nos corresponde en Cristo, sabiendo que somos alguien, somos importantes, pero en Cristo, porque somos criaturas de Dios, nuevas criaturas de hecho, no solamente creación física, sino hechos de nuevo en Cristo Jesús. Como dice Pablo en Efesios capítulo 10, su poema, su obra maestra, pero no porque haya bueno algo en nosotros, sino porque Cristo nos ha hecho diferentes, va a haber armonía. ¿De qué se trata esa armonía? Nos lo muestran los versículos 25 al 27. Y es simple. De manera tan clara está allí. Me encanta cómo empieza el versículo 25. Esto hace, esto que nos acaba de decir. Entender la necesidad que tenemos unos de otros, de los otros, honrarnos, respetarnos, hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Sabes que haces parte del cuerpo de Cristo porque te preocupas por los demás. Porque te duele lo que le duele a otro hermano. Es que es tan impresionante esto, mis hermanos. A uno termina doliéndole más y preocupándole más lo que le pasa a la familia en la fe que lo que le pasa a la familia de la sangre. O no sé cómo se diga. No sé si a ustedes les pasa. Yo amo mucho a mi familia por parte de mi papá y parte de mi mamá. Yo los amo, de verdad. Dios sabe, oro por ellos y quizás yo no les expreso muchos cariños y ese tipo de cosas, pero Dios sabe que los amo. Pero se los quiero decir con el corazón, pero los amo más a ustedes. Porque siempre lo he dicho, con ustedes voy a pasar no solamente esta vida, sino la eternidad. Y esto hace que haya armonía entre nosotros, porque nos vamos a preocupar, versículo 26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Por eso es que entendemos lo que es la iglesia verdadera, mis hermanos. No es solamente asistir a una congregación, sino que haces tanto parte del cuerpo que te das cuenta hasta de quién está sufriendo y te duele. Lo que digo, si yo voy a una iglesia y yo nunca me doy cuenta de alguien que sufre, de alguien que le pasa algo, solamente, perdónenme, ahí es donde vamos. Ser asistente o ser cristiano no lo hace una membresía, no lo hace firmar una tarjeta, no lo hace que te prediquen o que te hablen sobre membresía. Miembro de la iglesia te hace Cristo, te hace su espíritu. Y cuando tú haces parte de la iglesia, aunque no te hubieras hecho bautizar como veíamos hace 8 días en agua, aunque no tuvieras una tarjeta de membresía, pero empiezas a ser parte del cuerpo de Cristo porque te importan los hermanos, necesitas a los hermanos, tienes cuidado de los hermanos, te estás preocupado por tus hermanos a tu alrededor. Entonces ahí es donde vamos. Una iglesia que lo único que le preocupan son los números, pero no le preocupan las personas, no es iglesia. Personas que no les preocupa sino solo una asistencia, pero nunca se enteran de nada, de nadie. La pregunta es: ¿a qué cuerpo perteneces? Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. No solamente nos damos cuenta de los problemas, dificultades, dolores y tristezas, también nos damos cuenta de las alegrías. Y cuando un hermano está alegre, cuando un hermano le va bien, cuando un hermano le pasan cosas buenas, nos alegramos con ellos. Diferente al mundo, que cuando a alguien le va bien, ¿qué genera eso en el corazón de las personas? Envidia. ¿Por qué este sí y yo no? Pero cuando tú tienes a Cristo, te alegras porque el hermano le va bien.
Me alegro por los que se casan. Me alegro por los que les está yendo bien en el trabajo. Me alegro como dice el mismo Juan. Yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, tanto como prospera su alma. Me alegro cuando ustedes están felices en el Señor, pero también nos dolemos y nos da tristeza cuando ustedes se duelen. Pero si a veces ni siquiera nos damos cuenta los unos de los otros de lo que nos está pasando, esta es una iglesia verdadera según la palabra. Esto es lo que significa ser iglesia verdadera y pertenecer al cuerpo de Cristo. Ahí es donde dice la palabra de Dios, todos ustedes, todos, sin excepción alguna, en conjunto, son el cuerpo de Cristo, todos. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Sí podemos ver lo hermoso? Qué verdad tan preciosa que nos enseña la palabra. Como lo dijo el apóstol Pablo de manera tan clara, volviendo a Romanos capítulo 12, versículo 15. Alégrense con los que están alegres. ¿Y qué? Y lloren con los que lloran. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Alegrémonos de verdad cuando un hermano está alegre. Pero lloremos con ellos. Pero para eso necesitamos ser un cuerpo unido. Recuerdo una canción que es antigua que cantaba, una familia unida, una familia que ama. Ojalá eso no solo fuera una canción, fuera una verdad. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Por eso más que iglesia, somos familia y esperamos que lo seamos de verdad. Pablo dice en 2 Corintios 11:29, ¿quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? De hecho, Reina Valera dice quién está enfermo, pero quizá la mejor traducción es debilidad porque no solamente Pablo está hablando de la enfermedad. En otras palabras, lo que Pablo dice es, cuando a ti te pasa algo, así sea pequeño, me pasa a mí. Nuevamente es el apóstol Pablo. ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Y en el contexto, porque si tú lees ese contexto de ese capítulo 11 de 2 Corintios, se está hablando de los falsos maestros. Si había algo que enojaba a Pablo era que un falso maestro viniera a hacerle daño a una ovejita, que un lobo viniera a querer devorarse una ovejita. Pero a Pablo le importaba tanto lo humano, lo físico, hasta que un hermano se enfermara. Le dolía, de verdad, le dolía a Pablo, como también que los hermanos fueran engañados y fueran desviados de la verdad. Es decir, es una integridad también, algo integral, como veíamos en la enseñanza del miércoles. Es un pastor que se preocupa y tiene preocupación también, no solo por lo espiritual, sino también hasta cuando a ti te va mal, cuando tienes problemas en tu matrimonio, cuando tienes problemas con tus hijos, cuando tienes problemas en el trabajo. Es una iglesia que se quiere enterar de todas las cosas, no para chismear y andar contándole a los demás, sino porque está preocupada. Y dice, ¿y qué puedo hacer por ti, mi hermano? ¿En qué te puedo ayudar? Esa es la verdadera familia en la fe. Y saben, no tiene títulos, no tiene denominaciones, solo tienen una verdad, Cristo en sus vidas. Esa es la verdadera iglesia. Creo que el apóstol Pablo lo dice de esta manera en Filipenses capítulo 2, versículos 26 y 27, de una manera tan clara. Aquí está hablando de Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Epafrodito viene de Éfeso, perdón, de Filipos, de Macedonia. Epafrodito era un hermano de Macedonia, eso es occidente, sí, eso, no, oriente de Asia, no, oriente de Europa, estoy mal en geografía. Macedonia es oriente de Europa, ¿dónde queda Roma? Pues más al centro de Europa. Los macedonios, los filipenses más particularmente, recogieron una ofrenda para enviarle a Pablo, quien estaba en la cárcel en Roma. Recordemos que la carta a los filipenses, Pablo la escribe desde la cárcel. Y Epafrodito fue el que llevó esa ofrenda. Pero resulta que cuando Epafrodito llegó, se enfermó. Y se enfermó gravemente. Se iba a morir. Pero ¿saben qué le dolía más a Epafrodito? Que los filipenses se habían enterado y que ellos estaban sintiendo dolor por él. Y a él le dolía que los demás se dolieran por él. Pero es lo que pasa cuando tenemos el cuerpo sano. Versículo 27. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Y aquí está. Pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. El mismo apóstol Pablo que dice es que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si un hermano partía, aunque sabía dónde estaba, pero también le dolía. Sí, el mismo apóstol Pablo que dice sé vivir con el estómago vacío y el estómago lleno, sé lo que es vivir dificultades, pero le dolía cuando sus hermanos se enfermaban. Y tanto que dice Dios tuvo misericordia de él, es decir, no se murió. Pablo es un hombre también alegre por la vida humana que Cristo nos daba, o el que nos da. Pero ¿saben cuál es el asunto? A Pablo le preocupaba una de esas cosas pequeñas o humanas que pasaban con las personas. Y si Epafrodito se hubiera muerto, a Pablo le hubiera dado tristeza, aunque sabía dónde estaba Epafrodito. Pero sí podemos ver lo que es esa unidad en el cuerpo de Cristo. En el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, versículo 4, Pablo le dice esto a Timoteo.
tengo muchos deseos de volver a verte. Si vemos, es un hombre que ama a la iglesia, que ama a sus hermanos. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Nuevamente, el supuesto Pablo machista, ¿dónde está? Pablo no le dijo que, Timoteo, los hombres no lloran. No, me acuerdo de tus lágrimas. De hecho, tengo tantas ganas de verte y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Estaba en la cárcel y quería ver a Timoteo. Pero lo que más le dolía era que Timoteo había llorado cuando Pablo se había ido. ¿Podemos ver el corazón de este hombre? También le dolía lo que le dolían a sus hermanos. Se alegraba también con sus hermanos. Cuando su hermano Epafrodito fue levantado de ese lecho de muerte, él también se alegró, mis hermanos. Quiero concluir de esta manera. Hace algún tiempo me vi un documental muy interesante sobre personas que habían perdido miembros de su cuerpo. Y era extraño, pues obviamente tendría uno que vivirlo, pero es curioso eso que contaban estas personas. Decían que el pie que le habían amputado le seguía doliendo, le seguía dando frío por la noche, le picaba, aunque ya no lo tenía. El cuerpo no lo asimilaba. El cuerpo le decía, todavía tienes esa mano que te comió un tiburón. El cuerpo sentía que todavía tenía esa parte. Porque Dios nos diseñó de tal manera que sintamos todo el cuerpo, que nos duela lo que nos pasa hasta en una uña del pie. Pero me sorprendía eso. ¿Cómo puede ser que una persona a quien le amputaron un brazo, un pie, todavía siente que el pie está ahí? El cuerpo es como si se negara a que una parte de su cuerpo ya no está. Y literalmente dicen, a veces me duele y no tengo el pie, pero me duele. No tengo el pie, pero te siento frío en el pie por la noche y me lo amputaron hace como 6 meses. Y me sorprendía eso, pero hay algo que me sorprendió todavía aún más. No suelo terminar las enseñanzas de esta manera, ustedes saben. De hecho, es muy extraño que lo haga, pero ya vamos a entender por qué lo quiero hacer de esta manera. No voy a terminar con una enseñanza motivacional. Pero yo sé que la mayoría, si no es que todos, conocen a Nick, a ver si puedo pronunciarlo bien, Vujicic. ¿Cuántos conocen a Nick Vujicic? Seguramente que nos han predicado, nos han hablado de él. Lo que digo, de verdad, no es motivacional. Hace mucho que de hecho no lo escucho, pero me acordé porque lo que más me impactó de Nick Vujicic, quien quizá no lo conozca, Nicholas James Vujicic, es un australiano de 39 años, felizmente casado, con 4 hijos. Y lo que más me sorprendió no fue escuchar tanto sus enseñanzas motivacionales. Nick profesa fe en Cristo, él dice que es cristiano, se hace llamar cristiano. Y no vengo a hablar de su teología ni nada de eso, sino que una de las cosas que más me ha impactado de Nick es que una vez escuché en una entrevista que él dijo que su esperanza más grande es que él un día iba a tener un cuerpo completo. Ya saben, Nick nació sin manos y sin pies. Nació. No le pasó al que le amputaron y todavía piensa que tiene el pie. No, es que él nació sin manos y sin pies. Nunca los tuvo. Y se adaptó y lo que digo, hasta tiene esposa y tiene hijos. Muy bonita, por cierto, la esposa. Y muy hermosos los hijos. 4 hijos, hasta gemelas tiene. Pero cuando Nick decía eso, decía, es verdad. Nick decía, esto que me hace falta es temporal. Un día Dios me va a dar un cuerpo con manos y con pies. Un día cuando llegue a la gloria voy a tener un cuerpo entero. ¿Por qué quiero conectar esto con el título de esta enseñanza? Relación en el cuerpo. A un Nick que nació sin manos y sin pies y se adaptó y tiene todas las cosas humanamente que pueda tener cualquier persona, quizás hasta más, no lo sé. Aún así él anhela un cuerpo completo. Ese es el punto al que los quiero llevar a través de la palabra. Anhelemos, deseemos tener un cuerpo completo. Que si una parte de nuestro cuerpo, mejor, que ninguna parte de nuestro cuerpo se vaya. Que nos amemos de verdad. Que nos necesitemos de verdad, que nos honremos de verdad, que tengamos una relación tan real y verdadera, que la única manera en que extrañemos a una parte del cuerpo tuviera que ser, y eso que ojalá no, que esa parte partiera a la eternidad y como Nick, nuestra esperanza es que la vamos a ver en la eternidad. Pero no que dividamos el cuerpo, no que desmembremos el cuerpo, no que quitemos una parte del cuerpo, que no tengamos que esperar a que una parte de nuestro cuerpo en Cristo sea desmembrada para extrañarla y decirle realmente cuánto te amaba y cuánto te necesitaba. Aunque si una parte de nuestro cuerpo partiera hoy a la eternidad, tendríamos la misma esperanza de Nick. Allá estaremos completicos y ya nunca separados. Pero mis hermanos, mientras llegamos allá, pidámosle a Dios que en esta vida, en esta tierra, estemos tan unidos y seamos una familia tan real, tan verdadera,
que nos hagamos falta, nos necesitemos y nos lo expresemos en Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta tu palabra. Padre, te necesitamos a ti, por supuesto, por sobre todas las cosas, pero gracias por enseñarnos que aún tú nos has puesto en un cuerpo donde nos necesitamos. Padre, queremos darte honra, gloria, honor, alabanza, exaltación a ti, pero también gracias porque hoy nos enseñas que también lo hacemos al honrarnos mutuamente, al amarnos, al cuidarnos. Padre, sí, sabemos que ante ti traemos todas nuestras necesidades, angustias, peticiones, problemas, dificultades. Pero si aún el mismo Señor Jesucristo en esta tierra se afligió y compartió con sus amigos su aflicción, permítenos que unos a otros nos amemos, nos animemos, que compartamos no solamente nuestras alegrías, sino también nuestras tristezas. Padre, por favor, permítenos ser un cuerpo de verdad que se duele, que se siente cuando alguien sufre, pero que también se alegra cuando hay gozo y alegría. Permítenos ser una iglesia de verdad, como esa canción antigua, una familia unida, una familia que ama, una familia sin igual, que no sean solo palabras. Desde los que nos permites tener dones para liderar hasta aquellos hermanos que tienen esos dones tan vitales que a veces ni siquiera conocemos, pero que entendamos que todos somos importantes en ti. Porque lo más grande es que en nosotros está tu gracia y Cristo entregó su vida por nosotros, así que ahí es donde está nuestra valía, ahí es donde está el valor que tú nos regalas en Cristo. Que podamos reconocer esto, nos amemos y estemos juntos en armonía, no solamente cuando lleguemos a la eternidad, sino aún desde esta tierra. Que todo cuanto somos y hacemos sea para tu gloria, pero también en amor unos por otros, para que tu nombre sea exaltado, glorificado. Padre, que seamos una familia tal que, si se puede decir de manera sana, que hasta nos envidien, porque hay en nosotros armonía, porque somos un cuerpo unido, porque hay en nosotros una relación verdadera contigo y entre hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra y permite que esto sea verdad en el nombre de Cristo para tu gloria. Amén y amén.